Durante el gobierno del ingeniero Araujo, ante el rápido crecimiento de la organización sindical, se optó por reprimir al movimiento, como nos afirma el hermano del dirigente del Socorro Rojo, Manuel Mojica. Mi hermano vino y él único se puso a encabezar a una manifestación de campesinos y haciéndole ver a los policías: si ustedes son pobres también, ¿y por qué están contra estos otros pobres? Y lo meten preso en esa época. El Socorro Rojo, concebido en un principio como un instrumento de defensa contra la represión a los trabajadores, se convirtió en la principal organización de los campesinos del occidente, haciéndose cada vez más combativa. Su dirigente más recordado fue Farabundo Martí, tenaz luchador social, quien participó en la lucha de Sandino en Nicaragua y ahora recorría el país organizando a los trabajadores, como lo recuerdan quienes lo conocieron. Farabundo no era un hombre malo. Aquí sus mejores amigos era gente humilde, gente pobrecita. Mi nana le decía: señor, no debía andarse metiendo en esas cosas. Ah, usted quiere que me meta a sembrar yuca, ¿no? En Azuchillo, cerca de Zaragoza, en septiembre de 1931, la Guardia Nacional atacó a una reunión de 200 trabajadores, originando alrededor de 14 muertos y 24 heridos. Ante la fuerte represión gubernamental, los campesinos, afiliados al Socorro Rojo, comenzaron a plantear la necesidad de una insurrección para detener estos atropellos y emprender la repartición de la tierra. Infame burguesía, con fe y despotismo, quieren quitar el mando del servicio militar. Servicio militar. Bajo el estruendo de un cañón, bajo una niña de igualdad, inventaba Rusia. Frente al ánimo insurreccional de los miembros del Socorro Rojo, los dirigentes comunistas en San Salvador se vieron obligados a pedir dinero y armas al Socorro Rojo Internacional, como consta en una carta del dirigente Ismael Hernández, quien escribió en noviembre de 1931. La situación es grave y tiende a ponerse más grave cada vez. No deben ustedes ver con indiferencia estas cuestiones ni tampoco a concretarse a simples resoluciones teóricas. Aquí se necesita de fondos, bastantes, suficientes y, si es posible, material de guerra. Pero ni los fondos ni las armas jamás llegaron. El 2 de diciembre de 1931, el general Martínez participó en un golpe de Estado contra el presidente Araujo. Los trabajadores rurales aprovecharon el ambiente de incertidumbre política y lanzaron, por primera vez en la historia del país, una ola de huelgas en las plantaciones cafetaleras. Frente a la agitación, el nuevo gobierno retrasó las elecciones municipales por 15 días. El partido y sus organizaciones afines había alcanzado una considerable fuerza. Según sus documentos internos, el Socorro Rojo tenía 6.000 miembros ubicados principalmente en el occidente. En las elecciones, los candidatos del partido tenían buenas posibilidades de ganar en varios municipios. Pero el fraude en unos casos
y su anulación en otros impidieron un triunfo de los candidatos comunistas. En Ahuachapán, la anulación de los comicios provocó huelgas en el campo que combinaban reivindicaciones económicas con la protesta política. Los trabajadores votaron con la fiesta en el corazón, en el alma, un entusiasmo desbordante en las urnas. Pero este triunfo, que lo tuvieron casi en toda la zona occidental, fue burlado. El fraude fue tremendo. Y este fraude vino a violentizar más, pues, hizo subir el descontento. Y este descontento adquirió tintes violentos durante la huelga de los trabajadores rurales en Santa Rita, departamento de Ahuachapán. Intervino la Guardia Nacional y dio muerte a alrededor de 30 huelguistas. La bulla desde que allí había sido el fuego del comunismo. Allí empezó el comunismo. Como ver un hormiguero estaba aquello de soldados, de tropa. El cónsul inglés escribió el 13 de enero de 1932. La agitación comunista se está incrementando gravemente. La agitación se concentra cerca de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y en el Departamento de la Libertad. El partido, reconociendo el peligro de un baño de sangre, trató de buscar una tregua con el gobierno del general Martínez. Así lo refiere el dirigente comunista Miguel Mármol. En parlamentar con el general Martínez el 7 de enero del 32, él acepta parlamentar, ya estando nuestros parlamentarios donde él se niega a discutir con ellos la situación, fin de estar enfermo, un fuerte dolor de muelas. El general Valdés, ministro de guerra, se niega a parlamentar, no hay nada, y entonces pues se llega a la violencia. Entonces, el Partido Comunista decide poner en marcha un plan para llevar a cabo la insurrección. Zapata, Luna y Farabundo Martí fueron capturados pocos días antes de la insurrección, creándose una situación de incertidumbre en la militancia. En el comité central del partido hubo una votación de 6 contra 3 en favor de proseguir los planes. La noche del 22 de enero, miles de habitantes de la zona occidental, armados con machetes, piochas y pistolas, se levantaron y tomaron Tacuba, Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Teotepeque. Controlaron carreteras, cortaron las comunicaciones y trataron de tomarse los cuarteles de Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate. Dieron muerte aproximadamente a unos 20 civiles y 30 militares. Cuando estalló el movimiento, que fue el 22 de enero de 1932, se concentraron, así como allí todo el movimiento de la cumbre de Jayaque se concentró en la noche del 22. Me preocupaba a mí, no podía dormir aún con lo cansado que estaba porque yo oía el tropel de la gente y que era incesante la gente que llegaba para dar el asalto a Santa Tecla en la madrugada. A las 6:30 de la mañana empezaron a regresar los que se salvaron, ya iban en derrota. Allí en la entrada de Santa Tecla, en la calle La Cumbre, allí en Los Amates, allí se hizo la gran caravana de todos los pueblos de aquí de la costa. Pero qué, como cosa, poco más o menos como a las 5:30, vi yo que brotó un avioncito así, rojo. Fue repuntando y ordenando que los levantáramos y salimos.
Yo iba bastante atrás. Ah, pues